Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Seguimos respondiendo algunos de sus comentarios, que eso nos da pie para hacer temáticas muy interesantes. Y el comentario que traemos por acá el día de hoy es el siguiente. Por acá nos dicen, ¿cómo es posible que un espíritu que lo sabe todo antes de que suceda y se denomina santo, permitió esta porquería de mundo y tuvo que esconder una tal chispa que denomina divina en un proyecto fallido que vino de la tal luz lanzado a la oscuridad y que hace culpable a los humanos por no despertar? No es un Dios perfecto ni tampoco todopoderoso. Este comentario, lo que yo entiendo es, bueno, como una queja hacia ese espíritu de la creación, hacia esa primera fuente que permite todo este mundo caótico en general, permite que los seres humanos tengan que vivir situaciones muy difíciles para luego poder despertar. Cómo elaboró un plan que para nosotros parece muy extraño, de que se permitiera la creación de una raza adámica con un cuerpo que no se movía y luego insufló una chispa divina para que éste pudiese vivir, y sin embargo lo mete en un plan de ascenso con diversos sufrimientos. Claro, si se ve desde esa perspectiva, se entiende la queja o la crítica o más bien la no comprensión a toda esta situación. Y en este video vamos a intentar darle respuesta a este comentario. Yo he hablado ya algunas veces de esto, pero siempre se hace de distintas perspectivas para entre todos poder aprender. Con lo que yo siempre arranco estos análisis sobre cuestionamientos a la figura, ¿no?, de lo que nosotros aquí en el planeta Tierra llamamos Dios. Esa percepción que nosotros tenemos de un creador, esa percepción viene derivada de lo que los antiguos Elohim le enseñaron a los seres humanos. Esto siempre lo menciono y lo recuerdo porque es importante enfatizarlo cada vez más. La idea que nosotros tenemos de un creador no es la verdadera, no es el concepto correcto. La idea que nosotros tenemos de un creador viene de lo que los Elohim enseñaron a la humanidad desde el pasado. Ellos eran los dioses o los falsos dioses, ellos eran los señores que gobernaban la tierra, los señores que influyeron en las culturas y se mostraron como grandes y poderosos, que al final eso es lo que traduce Elohim, un término en plural que se refiere a los poderosos, los poderosos. Los señores que vinieron de lo alto, seres extraterrenos que con alta tecnología, altos conocimientos en distintas áreas, moldearon culturas humanas y se presentaron ante nosotros como Dios. Los seres humanos antiguos pensaron que ellos eran los creadores porque así también se mostraron, se dijeron, ¿no?, que eran los creadores, que ellos habían creado al ser humano a partir, ¿no?, de ciertos juegos genéticos y de ciertos experimentos que ya tantas veces hemos denunciado aquí. Y toda esa historia con la que esta humanidad fue desarrollándose a lo largo de los tiempos creó una imagen distorsionada de lo que es el creador. Bueno, de toda esta imagen, de toda esta información, de toda esta influencia de estos seres, se produce un pensamiento, una idea acerca de la primera fuente que termina derivando en este tipo de opiniones. Este concepto proviene de lo que acabo de explicar, del legado de los Elohim. Pero claro, además del legado de los Elohim, hubo otras informaciones, otros conocimientos que también se le trasladaron al hombre terrestre, pero unas fuentes mucho más positivas, mucho más ligadas a lo que es la creación original, también trajeron conocimientos y le enseñaron al hombre terrestre cuál es la imagen más cercana a lo que es el verdadero creador. Y dentro de esos conocimientos que fueron legados a la tierra está el contacto de los Witmakers con los tres documentos: mi mensaje central, mi revelación central y mi propósito central. Estos tres documentos están en internet, usted los puede buscar. Este fue un contacto de una civilización extraterrena con la tribu Chacocsa hace, bueno, cientos y cientos de años, y ellos les entregaron una información a esta comunidad indígena por allá en lo que hoy es Estados Unidos, Nuevo México. Y esta información que le entregaron tiene diversos conocimientos de arte, de música y de conocimientos espirituales, y entre ellos está 3 cartas que intenta explicar ciertos misterios acerca de lo que nosotros denominamos aquí Dios. Y una de estas cartas es mi mensaje central. Mi mensaje central, desde mi punto de vista, nos entrega herramientas para responder en parte, ¿no?, este comentario. No lo voy a leer todo, voy a leer algunos apartes
que me parecen que vienen al lugar al tema que estamos hablando. Claro, esta civilización que entregó este conocimiento redacta una información derivada del conocimiento que esta civilización tiene acerca de la primera fuente. Y así se lo trasladan a la humanidad. Es una civilización mucho más avanzada en tiempo, en espíritu, en tecnología. Por lo tanto, tienen mucho más conocimiento acerca de este tema que nosotros. En mi más profunda luz te he creado. Entonces, aquí ya partimos de una base. El origen de las humanidades es la luz, no es el caos de Yaldabaoth. Eso también ya lo he explicado. Lo que se generó en el caos de Yaldabaoth fue la copia burda de unos cuerpos físicos basados en un modelo físico original que se les mostró a propósito para que ellos diseñaran esto, y en esos cuerpos diseñados en la dimensión de la materia encarnan unos espíritus, y dichos espíritus encarnan ahí porque fueron los responsables en parte de la desviación que se generó. Es decir, los cuerpos diseñados a nivel de la materia son los vehículos preparados para que los espíritus responsables del caos pudiesen enmendar su error, para que pudiesen vivir la consecuencia de lo que generaron y así tener una oportunidad de volver a la luz. Ese fue el diseño o el plan en general, porque obviamente tiene mucho más detalles. Pero aquí partimos de una base. El principio es la luz. Y dice, desde mi deseo de entender mi universo. Nos crean en la luz y el deseo de la primera fuente es entender el universo. Es decir, que esas creaciones puedan entender su universo. ¿Cuál es el propósito de las creaciones? La expansión de la vida y de los universos, que la creación crezca, se siga expandiendo. ¿Y cómo se logra eso? A través de las mismas creaciones que se van expandiendo, van creciendo, van aprendiendo, van entendiendo y se convierten en co-creadores para seguir expandiendo las creaciones. Es decir, la primera fuente hizo como ese motor inicial que produjo ese impulso primario de la creación. Produjo todas las leyes que regirían las creaciones, produjo esa materia prima con la cual todo iba a ser creado, y a partir de ahí las creaciones que surgirían tendrían la autonomía y el diseño para seguir creando. Y ahí ya es donde entra el albedrío y la libertad con la que fueron dotadas las creaciones para que fueran responsables de sus propias creaciones. No sé si me hago entender. Ese es el diseño. Entonces dice acá, ustedes son mis emisarios. Son libres de viajar de universo en universo como partículas de mi útero infinito. Todas las creaciones son partículas de esa primera fuente, pero hay una característica. Somos libres. Está el albedrío. Y dice acá, con destinos que solo ustedes escribirán. No hay un destino, no hay algo prescrito, como por acá nos ponían en el comentario. Por eso este documento nos ayuda a ir dando respuesta. Dice acá, ¿cómo es posible que este espíritu, que todo lo sabe antes de que suceda, se denomina santo? Sí, lo sabe todo porque parte de la preexistencia, pero el hecho de saberlo todo no implica que tenga que quitarle libertad y albedrío a sus creaciones. Porque a partir de que las creaciones tienen autonomía, automáticamente esas creaciones se convierten en responsables de sus propias creaciones. Y ahí esa primera fuente no puede violentar su propia ley. ¿Cómo va él crear una ley que va a regir el universo? Por ejemplo, el albedrío para darle autonomía a las creaciones. ¿Y cómo esa primera fuente, luego de haber creado esa ley, viene y la rompe? No, mira, es que yo te di albedrío, pero como veo que te vas a equivocar, yo voy a evitar que tú te equivoques. Y ahí está precisamente violentando esa ley del albedrío, porque le quita el albedrío a esa creación de equivocarse. Y usted sabe quiénes hacían eso, de poner leyes y luego romperlas. Los señores Elohim. Los 10 mandamientos, las 613 leyes, por ejemplo, de Jehová. No matarás, por poner un ejemplo. ¿Y qué era lo que hacía después este ser? Iba y ordenaba a su pueblo a que acabara con la vida de pueblos enteros, o él mismo, de su propia mano, arrasaba pueblos enteros. Ese comportamiento es propio de los falsos dioses. La fuente original crea leyes y es inmutable, no las rompe. Si el diseño de la creación determinó desde el origen el albedrío para las creaciones, es inquebrantable.
esas creaciones serán responsables de sus actos, sean buenos o no tan buenos. Yo no prescribo tu viaje. Lo puedes saber todo, pero no te prescribe el viaje. No te dice, mira, con anticipación, esto es lo que tienes y lo que no debes hacer. Así no funciona en la creación. Yo no prescribo tu viaje o la meta de tu viaje. Yo solo te acompaño. Y ahí es donde está la guía del alma. Hay una guía, una luz que siempre acompaña a las creaciones. Es decir, no es que nos abandona. No, siempre está la guía, siempre está el acompañamiento. Está en el ser humano si sigue esa guía en la libertad y en la conciencia que tiene o si la rechaza. Tiene esa libertad o tenemos esa libertad. Yo no te tiro para acá o para allá, tampoco te castigo cuando te desvías de mi corazón. Entonces, el castigo o el sufrimiento que han vivido las humanidades posteriores al caos no es un castigo de la primera fuente. Es la consecuencia de haberse desviado, como dice acá, del corazón o de la ley de la creación. Es la consecuencia que esas humanidades mismas crearon. Esto lo hago como resultado de mi creencia en ti. Esa primera fuente cree tanto en su propia creación que sin importar si se equivocan, si se desvían, si se destruyen, no importa, el diseño no cambia. Ahí está la confianza en que esa creación, que desde el origen luz es perfecta y que hacia el futuro, no importa si algunas creaciones se desvían, igual la misma creación se va a seguir expandiendo. Porque habrá creaciones que tomarán malas decisiones como sucedió. Pero igual, la creación se seguirá expandiendo. Porque por una pequeña humanidad que se desvió, no quiere decir que por eso el universo se va a destruir o no quiere decir que por eso la creación es imperfecta. No, la creación que hicieron esas humanidades en concreto es imperfecta, pero eso es de esas humanidades, no del origen luz. Ustedes son los herederos de mi luz que les dio forma. Es mi voz que los despertó a su individualidad. La conciencia que despierta en todas las creaciones, ese hálito de vida que contienen todas las creaciones para poder existir, fue dado desde el origen. Esa chispa de vida, ese impulso de vida que despertó a todas las creaciones, se da desde el origen. Pero será tu voluntad, o sea, tu libertad y tu albedrío lo que los despierte a nuestra unidad. Yo te creo, yo te doy vida, yo te entrego las leyes para que te desarrolles, yo te doy libertad, te doy albedrío, pero solo tú, en tu decisión, en tu conciencia, en lo que tú quieras hacer, es el que vas a determinar si te sujetas a la ley para caminar por el sendero de la luz o si te destruyes. Miren lo maravilloso que a mí me parece este diseño de la creación porque es libertad. No estamos obligados a seguir ese camino perfecto o de la luz si no queremos. Si queremos nos destruimos y miren las razas negativas, estos Elohim, aquí están. Si queremos terminamos así. Es decisión de ellos. ¿Ustedes creen que estos seres fueron empujados a terminar de esa forma? Ellos lo quisieron y durante toda su existencia se empeñaron en seguirse destruyendo y hundiendo en la oscuridad. Libertad total. Pero si usted quiere tomar el otro camino, el positivo, tenemos la voluntad. Será tu voluntad lo que los despierta a nuestra unidad. Es tu deseo de conocerme como a ti mismo lo que te traerá a mi presencia tan perfectamente escondida de tu mundo. Estoy detrás de cada cosa que ves, escuchas, pruebas, hueles, sientes y crees. Es nuestra decisión. No depende de si esa primera fuente quiere o nos quiere obligar a que nosotros nos conduzcamos por un camino correcto. Depende de nosotros. Y miren esta parte que me parece clave, ¿no? Dentro de lo que estamos analizando y que también, vuelvo y repito, sigue respondiendo a muchas de las cosas que se menciona aquí en este comentario. Porque miren lo que dice, se denomina santo y permitió esta porquería de mundo y tuvo que esconder esa tal chispa divina. Es decir, ¿por qué permite este sufrimiento, no? Este sufrimiento que vive el ser humano para poder salir de este caos. Miren lo que dice acá. Podría despertarlos a cada uno de ustedes en este mismo momento a nuestra unidad. Si le diera la gana, hace así y se acaba todo, toda la maldad. Se acaba el sufrimiento, se acaba el caos, se acaba lo que usted ahora mismo, que está viendo este video, todos los que estamos en este planeta, todo lo que estamos padeciendo, se acaba en un instante con solo... Y usted se preguntará, pero si tiene el poder de hacerlo, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no nos saca de esta situación? Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes hacían esto?
los falsos dioses. Eran los que te premiaban o los que te castigaban. Eran los que ponían leyes y también las violentaban. Y a este punto usted dirá, ah, no, pero entonces yo prefiero a los Elohim, porque el Elohim se intervenía y si tenía que quitar una ley que él había puesto para beneficiar, pues yo prefiero eso. Sí, claro, usted preferiría eso y miren a dónde nos han llevado la influencia de estos Elohim. En gran parte, este mundo del que nos quejamos, esta situación caótica de la que nos quejamos, fue implantada por ellos. Y el hecho de que estos falsos dioses hayan sido así, que ponían leyes y luego ellos mismos quitaban esas mismas leyes como querían, a su voluntad y a su conveniencia, por eso es que estamos como estamos. Porque no hay un principio de ley, no hay un principio de orden para que la creación fluya. Y estos señores hacían lo que se les daba la gana. Y por eso es que estamos como estamos en gran parte. Además de la manipulación que nos hicieron. Entonces, no es posible que el mismo creador que dice, en mi luz te creé, te di voluntad, te di albedrío, te di libertad. Solamente tu voluntad es la que va a determinar tu futuro. Yo no prescribo tu viaje. Eres libre. ¿Cómo es posible que después de todo esto va a decir, bueno, mejor no, ya me arrepiento, entonces los voy a despertar para que salgan de esta situación? No tiene sentido. Y además, ¿por qué? Porque dice acá, pero hay un diseño más grande. O sea, hay un propósito mucho más grande que no alcanzamos a comprender del por qué esto es así. Más o menos en este texto se nos entrega una información para que podamos dilucidar un poco el porqué del diseño, el porqué del plan. Entonces, acá nos dice, una visión que es más comprensiva, que te coloca en los límites del tiempo y en las dimensiones espaciales de separatividad. ¿Qué es los límites del tiempo y las dimensiones espaciales de separatividad? Es decir, que como partículas de ese principio creador salimos de la fuente, ahí está el tiempo que va a pasar en ese viaje que vamos teniendo del aprendizaje, y la separatividad precisamente ese proceso donde salimos de la fuente y viajamos por el universo en expansión, en aprendizaje. Ese es el diseño de separatividad. Este diseño requiere una progresión dentro de mi totalidad que te vuelva a presentar con nuestra unidad mediante la experiencia de separación. Entonces, salimos de la primera fuente en un proceso de aprendizaje. La creación es una escuela para todas las creaciones. Y en ese proceso de aprendizaje, nosotros vivimos una progresión dentro de la totalidad. Vamos progresando, vamos avanzando hasta que volvemos a la fuente, como dice acá, hasta que te vuelva a presentar con nuestra unidad. Y cada vez que vivimos ese proceso de separación, aprendemos mucho más y nos vamos expandiendo. De esa forma, el diseño de la creación, la primera fuente, se asegura de que las creaciones vayan a tener el mismo nivel de conocimiento y sabiduría que la misma primera fuente, para poder crear. Porque imagínense, de una vez nos permite poder expandir la creación y hacer creaciones, por ejemplo, como un sistema solar, una galaxia. ¿Cómo nos quedarían? Eso no tiene sentido. En lugar de expandir la creación, la vamos a destruir. Entonces, el diseño de aprendizaje lo que asegura es que las creaciones alcancen un nivel de sabiduría. Y usted dirá, bueno, pero si es perfecto, ¿por qué no nos hace perfecto de una vez? ¿Por qué no nos provee toda esa sabiduría de una vez? Y listo, todos felices y todos contentos en el reino de los cielos y la creación se expande. Es que nosotros lo vemos así, lo entendemos así, pero ahí no hay libertad, ahí no hay albedrío. No tiene sentido convertirnos en robots, autómatas sin ningún tipo de conciencia y pues obligados o predestinados a hacer lo que ese Dios poderoso quiere que hagamos. Algunas personas preferirán eso, pero el diseño es diferente y puede que no lo comprendamos, puede que no estemos de acuerdo y dentro de nuestro nivel de comprensión está bien que no estemos de acuerdo, pero por ahora no lo vamos a comprender en su totalidad. Porque miren lo que dice acá además, tu despertar por momentos lento y algunas veces doloroso está asegurado. Y en esto debes confiar por encima de todo lo demás. O sea que el avance está asegurado, el aprendizaje está asegurado. Por más que duela, por más que nos dé rabia, por más que no estemos de acuerdo, ese es el aprendizaje. Claro, es doloroso, también tengamos en cuenta porque nosotros pertenecemos a esas humanidades posteriores al caos. Esto en otras humanidades que están en ese proceso de expansión y aprendizaje, pues no es doloroso, es diferente. Nosotros vivimos en esa angustia, en ese dolor por lo que ocurrió, pero eso hace parte de la consecuencia de lo que hicimos, de lo que vivimos.
Y debemos aprender de esa forma. Elegimos un camino desviado, alejado de esos principios de ley del universo, de la creación, y por lo tanto la consecuencia es diferente, la consecuencia es dolorosa. Ahora no lo entendemos y nos podemos quejar, podemos no estar de acuerdo. Pero una de las formas de entenderlo es, acuérdese, cuando usted estaba pequeño y a usted su padre o sus padres le ponían límites, le ponían prohibiciones, no le dejaban hacer ciertas cosas y usted no estaba de acuerdo, usted no comprendía por qué tenía que ser así. ¿Por qué usted quería salir a jugar con sus amigos en un día y una hora específica y sus padres le decían, no puedes hacerlo? Y uno no estaba de acuerdo, uno se enojaba, uno decía, no, yo no quiero estar más aquí, yo me quiero ir de la casa. No lo comprendíamos en ese momento. Pero cuando uno va creciendo y se convierte en padre, uno comprende por qué el padre lo hacía. Y entonces resulta que ese día y esa hora que no te dejaron salir de casa, por ejemplo, era el día de Halloween por la noche, donde en muchos países hay procesos donde se pierden niños, les entregan dulces envenenados, se hacen cosas horribles en la calle, en algunos lugares, no en todos. Es decir, son días que no son tan seguros. Y el padre, por la seguridad del niño, dice, oye, mejor hoy quédate en la casa, no vayas a salir hasta tarde en la noche con tus amigos porque no es seguro. Eso uno lo entiende solamente cuando es padre. ¿Cuándo vamos a comprender todo este diseño? Cuando tengamos un nivel más alto en la creación. Ahora mismo podemos llorar, nos podemos quejar, nos puede dar rabia, podemos no estar de acuerdo, como cuando éramos pequeños. Pero solo cuando estemos en otro nivel, ahí vamos a decir, oye, sí, ya lo entiendo. Era necesario. Era necesario porque ese es el diseño y lo comprendo. Mientras tanto, hay que seguir aprendiendo. Y mientras que tengamos la imagen de los Elohim, pues es normal que sigamos opinando de esta forma. Entonces, otra de las cosas a la que este mensaje hace referencia es lo que dice el libro secreto de Juan con el tema de esa chispa divina que se coloca en el Adán. Entonces, ya teniendo el contexto de lo que nos dijo el mensaje central, quizás ya lo podemos entender mejor. Miren lo que dice en el capítulo 10. Todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta que dieron forma al cuerpo psíquico, mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni movió en absoluto. Este es el cuerpo del Adán, que a partir de la materia pues se confeccionó o se copió esos rasgos físicos de la imagen que se les mostró y el cuerpo no se movía. Cuando la madre quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante, rogó al Padre más misericordioso de todos, la Madre Sofía, que vio el error que había cometido y quiso recuperar esos espíritus que estaban atrapados en esa dimensión oscura llamada Yaldabaoth. Ese proceso donde una humanidad se desvió por completo y que una parte se arrepintió. Y esa parte que se arrepintió dijo, ¿qué hago para corregir? Entonces miren que el mensaje central dice, es mi voz que los despertó a su individualidad, pero será tu voluntad lo que los despierte a nuestra unidad. Entonces Sofía tenía el albedrío, tenía la libertad que ya veníamos hablando, puso su voluntad en desviarse, pero en el momento que se arrepiente, pone su voluntad en corregir. Y cuando el ser humano coloca su voluntad en acercarse a ese origen, a esa primera fuente, entonces la primera fuente responde, entre comillas. Es decir, la ayuda se siente. La guía que permanentemente nos acompaña, como veíamos ahorita, la escuchamos más clara. Entonces, ¿qué es lo que hace Sofía? Se arrepiente, pone su voluntad en comenzar a corregir y dice, rogó al Padre más misericordioso de todos. ¿Y cuál fue el efecto? Que ahí es donde viene la ayuda, ¿no? Con una orden sagrada, el Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. Por el arrepentimiento y el sentir que comenzó a gestionar Sofía dentro de sí. Entonces ellos le aconsejaron pensando en este propósito para que pudieran recuperar el poder de Sofía, que es los espíritus que tenía atrapados Yaldabaoth. Ellos dijeron a Yaldabaoth, insufla un poco de ese espíritu en la cara de Adán y entonces el cuerpo se levantará. Entonces, ¿cuál era el plan? Quitarle los espíritus atrapados en la dimensión de Yaldabaoth y encarnarlos en los cuerpos del Adán. ¿Por qué? Porque si esos espíritus no eran quitados de la dimensión oscura de Yaldabaoth, no tenían nada que hacer, iban a ser destruidos. Y como estaban arrepentidos, se desarrolló un plan para recuperarlos. ¿Y cuál es el plan? Encarnarlos en esa nueva humanidad que se había comenzado a gestar para que esa humanidad física, dentro de un plan de ascenso, pudiera depurar el error espiritual que ya esos espíritus habían generado. Entonces, se les quitó de esa dimensión de Yaldabaoth, se encarnaron en esa humanidad física adámica
y al Adán se le determinó un plan de ascenso. El Adán somos nosotros. Y esa es la oportunidad de corregir ese diseño de aprendizaje, ese diseño de separación, para que en esas escalas ascensionales, que es esto que vemos por acá, este es el ser humano, este es el cuerpo físico del Adán en la vida inicial o primaria. Estos humanos físicos densificados en la materia se sembraron en planetas físicos para que ahí comenzaran a desarrollarse planetas como la Tierra. Y ahí debían aprender en unas escalas ascensionales a nivel espiritual, impulsos espirituales, donde iban a ir ampliando su aprendizaje y también iban a ir depurando el error que desde el tiempo de Yaldabaoth cometieron. Esto que ustedes ven aquí, que son las 7 escalas ascensionales, es el camino que las humanidades físicas posteriores al caos deben recorrer si quieren retornar a la luz. Pero es un camino que se recorre también con la comprensión, con la voluntad, con el albedrío. El que quiera asciende y el que no lo decía así, pues termina como estos señores. También puedes elegir ese camino. Entonces Yaldabaoth insufla su espíritu en Adán. El espíritu que tenía Yaldabaoth apresado es el poder de su madre, de Sofía, mas él no se dio cuenta de esto porque vive en la ignorancia. Así el poder de la madre salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno, que es desde el principio. El cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Entonces, ¿qué hicieron los gobernantes? Tomaron a ese Adán y lo sumergieron aún más en el reino material. O sea, lo que querían hacer era sujetar al Adán aún más a esa dimensión material para que les sirviera de alimento, para que les sirviera de utilidad. ¿Y qué hizo la luz para ayudar aún más a esa raza adámica? Con espíritu benevolente y gran misericordia, el Padre envió ayuda a Adán, un pensamiento posterior iluminado del Padre que era llamado vida. Pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro de Adán para que los gobernantes no lo reconocieran. Entonces el pensamiento posterior podría devolver aquello de lo que la madre carecía. ¿Para qué escondió la primera fuente esa luz en esos cuerpos, en ese plan medio raro ahí? ¿Para qué lo escondió? No tiene sentido. ¿Qué culpa tenemos los seres humanos? Como dice aquí en este comentario. El mismo documento lo dice. Lo escondió para que el primer gobernante, esas razas oscuras, no lo descubrieran. ¿Y qué es el pensamiento posterior iluminado? La capacidad que usted y yo tenemos de arrepentirnos de hacer el mal. Esa reflexión, esa memoria luz que busca rescatarnos del error. Todos nos arrepentimos. Los únicos que no tienen eso son las razas oscuras, estos señores que usted ve aquí. Ellos no tienen eso. El ser humano sí lo tiene. Y esa es la ayuda de la luz. Eso es lo que de la primera fuente se hizo para rescatar a las razas adámicas. Quizás era mejor borrar ese caos que se armó ahí y listo. Quizás yo en el lugar de la primera fuente, eso es lo que yo hubiese hecho, pero eso es lo que yo pienso en mi mente minúscula humana y en mi poca comprensión. Yo hubiese hecho eso. Se generó un caos, vamos a borrarlo. Al final yo soy el Padre Creador y puedo hacerlo sin ningún tipo de consecuencia. Era mejor quizás, pero la luz no funciona así. La luz funciona con misericordia. Y dice, yo no prescribo tu viaje, yo solo te acompaño. Yo no te tiro para aquí o para allá cuando te desvías de mi corazón, ni te castigo. Borrar esas humanidades desviadas hubiese sido un castigo por haberse desviado. Eso era lo que hacía Yahvé. No le gustó el comportamiento de los seres humanos, como dice en el Génesis. Me arrepiento de haberlos creado. Mando el diluvio para borrarlos de la tierra. ¿Sí ven cómo nosotros pensamos como piensan los Elohim, pero no comprendemos el pensamiento de la dimensión de la luz? Entonces, en lugar de destruir esas humanidades, se envió el rescate. Y el rescate es un plan de ascenso. Hoy quizás no lo comprendemos, no lo entendemos, no estamos de acuerdo, pero es la oportunidad que se nos dio para retornar a la condición que hemos perdido, como dice en el mismo libro secreto de Juan. Acá lo dice a lo último. El pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro de Adán para que los gobernantes no lo reconocieran. ¿Y sabe por qué no pueden reconocerlo? Porque es un pensamiento que nos habla por dentro. Es decir, es algo que no es visible. Cuando usted comete un error, esa reflexión y pensamiento que lo invita a corregir, nadie más la escucha, solamente usted por dentro. Entonces por eso está escondido, porque imagínense que fuese algo externo. Si fuese algo externo que nos impulsara a corregir, ya la oscuridad lo hubiese tomado y lo hubiese destruido para que nunca nosotros tuviésemos ese arrepentimiento. Entonces miren la inteligencia de la luz. Lo esconde para que solo el ser humano lo pueda percibir. Y dice, entonces el pensamiento posterior podría devolver aquello
de lo que la madre carecía. Ese pensamiento es el que hace que los espíritus descendidos de Sofía y encarnados en los cuerpos físicos adámicos puedan ascender. Con ese pensamiento se nos puede devolver de lo que carecemos, porque es el que nos invita a corregir. Entonces, claro, ahora mismo no comprendemos, pero veamos esto. Esta es la escala universal del camino del ascenso del hombre en todas las dimensiones de la creación. Esta es la escuela de aprendizaje que hablaban los Waymakers. Son 7 pasos espirituales, luego vienen 8 órdenes de luz y por último 9 dimensiones de conciencia para ser Dios con Dios, volver a la primera fuente, en un nivel de aprendizaje para seguir expandiendo la creación. Miles y miles y miles de millones de años de experiencia, de aprendizaje, de creación, de ascenso, de evolución, de diversas vivencias en toda la extensión de la creación. A mí eso me parece maravilloso, porque qué aburrido tener una sola vida, un ratico de vida, pues ya, morí y me fui al reino de los cielos, allá a vivir al lado de Dios, con los angelitos. Qué cosa tan aburrida. Y si me porté mal, pues peor, porque me voy para el infierno a sufrir. Eso no tiene sentido. La creación es esto, la experiencia de separatividad, aprendiendo y creciendo en sabiduría para poder expandir la creación en un nivel de perfección. Nos falta muchísimo aprendizaje. Quizás cuando estemos por acá o en esta dimensión, ahí donde vamos a decir, ah, bueno, ya entiendo, ya comprendo por qué las cosas son así. Pero ahora mismo, como seres humanos iniciales, con una poca comprensión, con una poca capacidad, es normal que nos cuestionemos, es normal que no estemos de acuerdo, es normal que rechacemos la forma en que la creación está diseñada. Podemos criticar, podemos quejarnos, eso está bien, pero debemos entender que es muchísimo más todo lo que no comprendemos. Así que nos falta experiencia. Y con esto, pues quería dejar la reflexión para aportar un poco más en todo este tema sobre por qué la primera fuente actúa de esa forma, ¿no? Entre comillas. Esto evidentemente no da todas las respuestas, pero sí nos entrega, ¿no? Un poco más de información para que algunos de nosotros vayamos entendiendo un poco más. Quedarán dudas, por supuesto, y si veo alguna duda o algún comentario interesante, quizás estaré haciendo otro video. No es más por esta ocasión. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.